El cómo entré yo en este tema de la brujería fue porque a mi hijo, a él le hicieron brujería y le quitaron la vida por medio de una brujería fuerte. En un sueño normal, de lo que yo tenía era a mi hijo de la mano y me dice, ¿a dónde vamos? Y yo le dije, te voy a llevar a un lugar en donde tú vas a estar bien. Era un lugar indescriptible, te lo juro, porque tenía unas puertas como doradas, enormes. Como si representara el cielo. Sí, nos llevaron a una fosa clandestina en uso y la recibe un muchacho que ella conocía. Ajá. Y le dijo, madrecita, nomás tiene 2 horas para buscarla. Y es como empiezo. ¿Dónde estás? Dime, ¿para dónde le doy? Y nos empieza a guiar su voz. De la niña. Ajá. Wow. Pero en todo el trayecto hay un montón de mujeres pidiendo ayuda. Muchísimas. No podía ayudar a todas. Recibo una llamada. Me dice, mira, no tengo mucho tiempo, pero nada más quiero que le digas a mi mamá que el pasaporte del niño está en mi saco negro. Llegó mi amiga y estuvimos platicando y me dice, yo esperaba verte en el funeral de fulanita. Y yo, ¿cómo que en su funeral? Falleció en un accidente. Y yo así, se comunican por medio de la tecnología. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema, y hoy traemos un capítulo muy interesante. Espero que lo puedan ver y espero que lo puedan disfrutar tanto como yo disfruté la preentrevista que hicimos con esta personita que la verdad es que trae una súper buena vibra. Y hoy estamos con Yunuen. Yunuen, bienvenida al podcast. Espero Gracias. que lo disfrutes. Claro, gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Yunuen nos visita desde Guanajuato, específicamente de León, ¿no? Sí. Vino desde allá, hizo un viaje bastante largo y pues quiero agradecerte por eso y pues por abrirte, porque sé que algunos de los temas que vamos a tocar son sensibles, son delicados y agradezco esa apertura. Con gusto. Yunuen, para quienes no la conozcan, bueno, ya tiene un canal de YouTube, tiene ahí un perfil de TikTok bastante conocido, como tal vez bruja cósmica, es el concepto que maneja, pero les quiero explicar un poco por qué yo la invité y por qué me parece algo bien interesante. Una, porque viene súper mil recomendadas por muchísimas personas, y dos, porque cuando yo platiqué con ella, ustedes saben, ya les he platicado en algunas ocasiones que yo hago preentrevistas, que esto es acercarnos con la persona y platicar un poco acerca de sus anécdotas, de lo que se dedican, ver el enfoque de lo que hacen. Y hay una cosa en particular que me llamó la atención de ella, que pues evidentemente ella tiene como los dones de evidencia, sanación, muchísimas cosas por ahí, pero llegó a este mundo de una forma bastante dura, yo considero, pero hace una actividad muy noble, que es ir a ciertos lugares o a lugares que están abandonados o lugares que tal vez tienen, ¿cómo podríamos definirlo? Que tienen... Pues donde hay almas que necesitan luz y ser escuchadas. Ok, y tú las ayudas a trascender, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a platicar un poco acerca de esas historias, de esos lugares que ella visita y pues también pues conocerlo un poquito más. Yunuen, ¿cómo llegas a este mundo? ¿Qué es lo que te trae? ¿Por qué tú estás hoy aquí dedicándote a este tipo de cosas? La forma en la que yo llego a todo esto pues es algo complicado porque es por medio de la muerte de mi hijo. Ahí fue donde prácticamente esto sucede en 2012. Bueno, a mí se me acabó el mundo en 2012, ¿no? Claro. El cómo entré yo o cómo llegué más profundamente en este tema de la brujería fue porque a mi hijo, a él le hicieron brujería y le quitaron la vida por medio de una brujería fuerte. Okay. Y todo pues, nada más por el querer destruir a una persona. Le quitas lo que más quiere, ¿no? O sea, le quitas la razón. Okay. Y muchas veces la razón no se encuentra en la cabeza de una persona, sino que lo que te da razón son seres a tu alrededor. Entonces, cuando tú quitas algo que es una piedra angular en una persona, le quitas también la razón de ser, lo derrumbas, ¿no? Eso fue lo que pasó conmigo. Mi hijo empezó con una tos y una gripa normal.
Lo llevamos al doctor, normal, ¿no? Pero él no mejoraba, al contrario, como que iba agravándose. Ajá. En 2 días lo llevamos a varios doctores, luego estaba en el hospital, ahí en La Piedad, y le toman muestras de sangre. Y de repente nos dicen, es que lo que tu hijo tiene es anemia hemolítica autoinmune fulminante. Y yo así, ¿y eso qué es? ¿O qué onda? ¿Cómo en 2 días se desarrolla, no? Y nos dice, te lo tienes que llevar a Guadalajara, porque aquí no puede estar. Y yo así, pero ¿cómo voy a entrar al hospital en Guadalajara sin, o sea, cómo voy al seguro? Y me dijeron, no digas que vienes de aquí, es un hospital privado. No digas que vienes de aquí porque no te van a recibir. Y pues yo dije, Jesús, así, bueno, vámonos. Y lo agarramos, lo metimos a la camioneta y nos fuimos. En el camino nos encontramos un federal. Llegamos a un Oxxo y ellos estaban ahí. Y se baja Jesús. Jesús no traía ni camisa ni nada porque estaba lloviendo y él estaba limpiando los vidrios empañados, ¿no? Y se baja así y gritándole al federal. Entonces el federal como que quiere sacar su arma y él le dice, no, jefe, dígame dónde está el hospital para llevar a mi hijo. Y se asoma el federal y me ve a mí con el niño y traía ¿Suero? Traía el suero. Entonces, pues nos ve, ¿no? Y nos ve todos nerviosos. Y dice, síganme. Y él nos lleva. Y él se mete por la parte de urgencias y dice, váyanse atrás de mí. Y nos metimos a urgencias y se bajó el federal y fue el que nos dio entrada. Porque si no, no nos hubieran recibido. Y entonces ya lo empiezan a canalizar y todo, ¿no? Y después de esto, nos dijeron, es que eso no lo hacen los federales. ¿A poco ustedes se encargan de esto? Decían las personas, ¿no? Y ellos, no, pues sí señora, porque estamos para servir. Y se lo llevan directo a terapia intensiva. Ahí él no mejora. Estamos ahí toda la semana. Y yo tenía fe de que tal vez pudiera mejorar. Únicamente lo podemos ver media hora al día, cada uno. Okay. Cuando me tocaba a mí verlo, yo llegaba, le ponía, le daba masaje, siempre lo cobijaba porque lo tenían descobijado. ¿Él estaba consciente? No, ya no. Okay. Y me decían, pero es que él no siente. Entonces me choqueaba mucho esto, ¿no? De decir, bueno, entonces, ¿en dónde está? ¿O qué está pasando? Sí. Desde ahí como que, no sé si decir que se fragmentó como mi cerebro. Empecé a cuestionarme muchas cosas, creencias profundas mías y arraigadas acerca de la vida y la muerte. Y entonces, conforme pasaron los días, yo decía, bueno, o sea, un acto de piedad es desconectarlo, porque él ya no está ahí. Y por dentro esta enfermedad lo estaba consumiendo, y por fuera todas las bacterias de este lugar, porque estaba en terapia intensiva, estaban también consumiendo su cuerpo físico. Okay. Llegó el momento en el que en uno de estos masajitos en su pierna se me va el dedo, así, porque ya estaba... Por dentro, se te va hacia adentro. Podrida su carne, ajá. Y yo dije, es que esto, o sea, no hay forma, él ya, su cuerpo no pertenece al mundo de los vivos. Y él ya no tiene por qué estar sufriendo tanto. Tampoco daban esperanzas. No. El soporte vital era de más del 90%. Tenía su cerebro inundado. Soporte vital quiere decir que esos aparatos hacían que prácticamente funcionara el 90% de su capacidad. Sí, eran las máquinas haciéndolo respirar. Que su corazón funcionara. Eran las máquinas y los medicamentos haciendo que él estuviera todavía su cuerpo, pues. Fuimos a platicar con el doctor y a decirle que eso pues no estaba bien, que lo desconectara, que le diera una muerte así ya más digna, ¿no? Uh-huh. Y nos dijo que no había una regulación legal para esto, que no se podía hacer. Y le dijimos, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y nos dijo, lo máximo que yo puedo hacer por ustedes es que firmen una responsiva de no resurrección.
¿Qué es esto del RCP después de que una persona en teoría cae en paro? O... Sí, y nosotros dijimos que no. Y me dice, otra cosa que pueden hacer es hablar con él para decirle que se vaya y que se despidan. Y bueno, está bien. Pasaron todos los que estaban ahí con nosotros, que eran de nuestra familia, a despedirse de él. Y al final, pues yo y Jesús le dimos la mano y le dijimos que pues ya no pertenecía, que él se podía ir, que estábamos orgullosos y que ya fuera a descansar. Y en ese momento él tuvo un paro respiratorio. Y venían los chicos, porque este es un hospital de residentes, y estaban dando el rondín. De enseñanza, ¿no? También se puede decir así. Sí. Okay. Y ellos venían a hacer resucitación y le dijimos que no. Entonces ahí fue. Y después de esto, a mí me causó un conflicto grande porque sentí cierto alivio de que él no estuviera sufriendo. Claro. Pero después también me causaba un conflicto porque yo dije, yo lo dejé ir, pero ¿por qué siento esto? Y este es un camino en el que se me presentan un montón de almas, pidiéndome luz, platicándome sus cosas. Fue también un viaje también muy autodestructivo para nosotros, porque perdimos mucho las razones de vivir. ¿Cómo tú te enteras que esto se trataba de brujería? Teníamos un maestro en ese entonces que después él nos dijo por medio de una consulta, platicamos con él y nos dijo, no, pues es que así como se presentaron las cosas, fue por brujería y fue por tal persona. Y luego en sueños también hubo una confirmación, porque a mí este evento me lanza hacia el ser un onironauta, el ser un psiconauta. ¿Es como un viajero de sueños? Sí, con plantas maestras, con plantas sagradas, con maestros, la propia exploración, meditaciones muy profundas, así, o sea, me mandó a un montón de lugares, ¿no? Tratando de entender. Okay. Y sí tuve esta conexión y esta confirmación, y al mismo tiempo empezaron a llegar más almas hacia mí. ¿Esto sucedía antes de que pasara lo de tu hijo o fue después? Sí sucedía antes, pero yo nunca lo consideré como una profesión y nunca lo consideré de una manera seria. Sí, nunca consideré como ayudar de una manera profunda a la transición de las almas. Ok. A través de los sueños, de tus dones, ¿has podido volver a ver a tu hijo? ¿Cómo es eso? Esto me conmueve muchísimo, porque no tengo palabras para describirlo. Pero bueno, en un sueño normal, estaba en lo normal, cuando de repente estaba como en una escuela y ahí veo a esta persona que fue la que hizo el daño. Y entonces yo la veo de reojo sentada en una silla, como en una reunión, y luego volteo, o sea, de ahí ya empiezo en un sueño lúcido. Ok. Un sueño lúcido, para las personas que no saben, es cuando tú tomas conciencia de que estás soñando. Tomé la conciencia y dije, ¿esta señora qué está haciendo aquí? Entonces volteo y la sigo porque se sale, y en la parte de afuera estaba su hija y traía un suéter de mi hijo. Y yo le dije, esto es mío. Y yo lo agarré y se lo quité y le dije, también te voy a quitar. Te quito este suéter y te quito todo el poder que tú adquiriste a través de esto, a través de este sacrificio. Y se lo quité y ella se rompió. Y en eso, y salí y ya no traía el suéter. Okay. De lo que yo tenía era a mi hijo de la mano. Primero lo saludé, Beto, ¿cómo estás? Y me dice, bien, mamá, te extraño. Y dije, yo también te extraño. Y me dice, ¿a dónde vamos? Y yo le dije, te voy a llevar a un lugar en donde tú vas a estar bien. Y le dije, te voy a llevar a tu escuela. Y de ahí yo voy a pasar por ti después. Y cuando llegamos a la escuela, no era su escuela, sino era un lugar indescriptible, te lo juro. No puedo decirte, porque tenía unas puertas como doradas enormes
Era como un jardín. Como si representara el cielo. Sí, algo Ok. así. Y yo le dije, Beto, te voy a dejar aquí. Y me dice, sí, mamá. Y le di un abrazo, le di un beso y le dije, ya sé en dónde estás. Y me dijo, sí, mamá, yo aquí yo te espero. Y dije, voy a venir por ti, pero no va a ser pronto. Y me dijo, no, yo aquí voy a estar porque mi abuelo también había fallecido. Aquí voy a estar con mi papá, güey, y te vamos a estar esperando. Dije, bien. Y le di un beso, un abrazo, y él se pasó. Desde ahí, él no se ha presentado en mis sueños, pero yo sé en dónde está. Tengo la certeza en mi corazón, ¿me explico? ¿Te dio paz? Sí, mucha. Y ahí había muchas personas que yo conocía, pero que ya habían fallecido. Y yo las saludaba de lejos, porque yo no podía pasar. Ok. ¿Tú eras consciente de que no podías? Y era consciente de que ellos estaban muertos. Te dio una comprensión diferente de la muerte también. Sí. ¿Da paz? Completamente. Me cambió todo el cerebro. ¿Tú crees que en teoría lo que desata esto que ahora realizas? No sé si me quieras explicar tú qué es lo que realizas en estas búsquedas o exploraciones, digámoslo así, que realizas. Yo busco llevar a las almas que están perdidas a este lugar, porque, ¿sabes? Entendí también la incertidumbre que tienen las almas, ¿no? Se me empezaban a acercar ánimas que en sueños yo las veía y que me contaban sus historias. Y yo decía, no te puedo ayudar, pero puedo dejarte luz, ¿quieres? Me decían, sí. Me daban un nombre, me daban a lo mejor alguna dirección o algo. Y les dejaba su luz. Y desde ahí es que yo empiezo con esto, a llevarlas a este lugar. Porque es así, las veo y las dejo ahí. Es como lo que hiciste Con con tu mi hijo. hijo. ¿Y este tipo de almas, qué tipo de almas son? ¿Qué es lo que te dicen cuando tú las visitas o tú las encuentras, mejor dicho, o ellos te encuentran? Cuando ya estaba en los últimos días de mis terapias, de sonoterapia, de yoga, porque también soy maestra de yoga, de meditación, y muchas otras cosas, ¿no? Llega conmigo una señora y llega de la mano de su hermana. A esta señora le habían levantado a su hija y ella estaba desconsolada porque no sabía, no tenía nada, noticias, nada. Entonces estaba tratando de procesar este dolor, ¿no? Y al principio pues la señora muy distante, pero conforme fue pasando el tiempo ella se abrió conmigo y me habló de su hija. Y también porque una vez ellas entraron, iban llegando, yo abrí la puerta, es una puerta chiquita de metal, y atrás de ellas dos yo vi una muchacha. Entonces yo así dije, híjole, no me avisaron que venía otra persona. Pero pues dije, bueno, ahorita arreglo, ¿no? Entonces yo vi a esa muchacha y yo nomás dije, buenas tardes, ¿cómo están? Pasen. Y me volteo y empiezo a arreglar otro espacio. Y entonces, pues las señoras así, ¿no? Tomaron su lugar y todo. Y le digo, nada más espero a que pase la chica que venía con ustedes. Y empezamos. Y se me quedan viendo así. ¿Cómo? Y yo, sí, es que llegaron ustedes dos y atrás de ustedes había una muchacha. Y dice, no, veníamos solas. Y yo así, ok, bueno, pasen. Y empezamos y todo. Y la señora me dice, ¿cómo es la muchacha a la que viste? Ya se la describí. Y me dice, es que se me hace que es mi hija. Y me sacó una foto y me dice, ¿es ella? Yo sí. Me contó su historia. Y entonces... ¿Ella ya no tenía esperanzas de encontrarla viva? Sí. Okay. Porque pues lo último, ¿no? Que muere la esperanza. Claro. Pero sí estaba como luchando con esta idea, ¿no? En su mente. Sobre todo porque ella me dijo, es que yo ya le había dicho a mi hija que se separara del muchacho con el que andaba. Okay. Porque él era halconcillo. Los halcones aquí en México son las personas que tienen una función como de observadores, ¿no? Para ver dónde está la policía o el ejército o pues, muchas otras cosas más. Y ella andaba con él. Entonces, esto pasó un domingo y estaba con él y con otros 4 o 5 amigos de él y pasa una camioneta y se los lleva. A todos. Okay. Y ya, nunca supe. ¿Y qué es lo que sucede? Uno de estos días, porque ya no estábamos con terapia, te repito, ya al final, ella llega conmigo y me dice, mija, ¿qué crees? Que ya sé dónde está mi hija, ya sé dónde está. ¿Me acompañas? Ella te dijo eso. Sí, me dice, ¿me acompañas? Y yo, vamos. Pero a mí no me cayó el 20 hasta que llegué al lugar. O sea, yo no lo dimensioné. Nomás le dije, sí, vale.
De ahí nos llevó una camioneta a otro lugar, nos bajamos y cuando nos bajamos veo a 2 personas armadas. Y allí dije, puta madre, ¿a dónde me van a llevar? Dije, bueno, pues ni modo de irme, o sea, ¿qué hago? Pues seguir. Sí, claro. Y ya nos llevaron a una fosa clandestina en uso. No supe dónde es, la verdad no tengo idea, nos taparon los ojos y andamos. Y yo iba con la señora. Y bueno, llegamos y la recibe un muchacho que ella conocía. Ajá. Y le dijo, madrecita, nomás tiene 2 horas para buscarla, porque yo me voy. Y yo así, bueno, ¿y este muchacho quién es? Ahí no me contó nada, porque nomás teníamos un tiempo limitado. Me dice, por favor, ayúdame. Y es cuando saco el Spirit Box y esa la tengo registrada. ¿Qué es, perdón? El Spirit Box es una caja, se llama así, la caja de los espíritus, y registra voces electrónicas. Que viajan en ciertas frecuencias y las logra captar, ¿no? Por medio de las ondas de radio. Ok. Ajá. Y yo lo saco y es como empiezo. ¿Dónde estás? Dime, ¿para dónde le doy? Y nos empieza a guiar su voz. De la niña. Ajá. Wow. Pero en todo el trayecto hay un montón de mujeres pidiendo ayuda. Muchísimas. No podía ayudar a todas. Al final dice, yo soy Ivonne, era su hija. Y allí mero. Sacamos lo que pudimos, nos fuimos. Y ya en el camino yo me quedé así. ¿Qué concretamente, qué fue lo que sacaron? Unos huesos. 2 huesos. Huesos. Fragmentitos, o sea, no tampoco nada completo, ¿me explico? Sí. Nos vamos y en el camino me dice, mija, no te dije nada de esto porque pensé que si te decía no me ibas a ayudar. Y yo, ay, señores, pues es que sí me hubiera avisado. Sí, claro. Y ya me dice, es que este muchacho, yo lo crié. Desde chiquito él estaba conmigo, yo le daba de comer, iba a mi casa, llegaba todo golpeado, todo mal, y se quedaba conmigo. Y después, pues se me perdió y ya sé, pues, a qué se dedica, ¿no? Y me dice, es que este muchacho hoy es su última noche aquí y está cuidando este sitio, pero está solo. Y me dijo, estoy yo sola, madrecita, estoy yo solo. Yo sé, no sé exactamente dónde está Ivonne, pero yo sé que está aquí porque a ella, pues por su novio, le dieron Matarine. Y le dice todavía, a modo de favor, por todo lo que usted hizo por mí. Dice, porque esto no está permitido. Claro. Ella hizo unas pruebas de ADN, solamente unos cuantos huesitos eran de su hija, los demás eran de otras personas, pero igual, los incineró y los tiene en cajitas. Y les reza y todo, ella los tiene. Wow. Entonces son ese tipo de cosas que esto pasó en el 2020 más o menos. Y llega la pandemia y yo me quedo sin trabajo, completamente. Dije, bueno, yo sé hacer esto, vamos a ver. Empecé con lectura de tarot, y luego subí estos audios a TikTok y fue cuando empezó. Todo explotó. Entonces hay ciertos aparatos que a ti te ayudan a comunicarte con personas a través de una cuestión tecnológica, ¿no? Sí. Okay. Sé que a través de ondas de radio puedes lograr captar, incluso frecuencias, los planetas tienen frecuencias. De repente hay ciertas zonas en carreteras, sobre todo donde no entra la radio normal, que puedes alcanzar a escuchar frecuencias de Saturno, Júpiter. Sí sé de eso, ¿no? Es muy interesante. Esto que hablas de las frecuencias de los planetas, tenemos cuencos afinados a las frecuencias planetarias. Se llaman así, cuencos planetarios. ¿Qué son? Son cuencos de metal, himalayos, cuencos tibetanos, pero con una afinación planetaria. Ah, ok. Está muy interesante. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, pues te ayuda, por ejemplo, dentro de la astrología, cuando tú tienes, por decir, eres Capricornio. Entonces, te alinean, tienes mucho esta energía muy marcada en el aspecto negativo. Bueno, pues viendo tu carta natal y entendiendo qué planetas te están pegando y de qué manera, con los cuencos planetarios se puede alinear. Okay. Esta energía para que no te pegue tan fuerte. O sea, si tienes un aspecto muy mal aspectado, un signo, un planeta, un algo, y entonces por medio del sonido se puede equilibrar y jalar un poco más hacia acá, hacia lo positivo en los aspectos, por medio de los cuencos planetarios se puede hacer. Ok.
Está muy interesante eso. Sí, está bien interesante, no había escuchado eso. Y a mí lo que me sorprende, y siempre lo he dicho y siempre lo seguiré diciendo, es que este mundo tiene hasta sus hacks. Ujú. Tiene sus cosas bien interesantes que cuando uno las descubre y las trabaja, es bien interesante. Fíjate que hace aproximadamente una semana y media vino un amigo de Catemaco y él nos platicaba un poco acerca de también estos hacks, digámoslo así, de cómo hay ciertos elementos de ciertos animales que te permiten a ti desarrollar ciertos dones. Y es muy interesante Ujú. cómo funciona y me cuenta testimonios de personas que lo han utilizado y cómo los han utilizado. Y es bastante interesante. Ujú. Ahora, después de que tú tienes este tipo de experiencias, ¿a qué tipo de lugares son a los que asistes? Y digámoslo así, ¿cuál ha sido la de las historias que más te han impactado que te cuentan estas almas que no logran trascender? Bueno, vamos a donde podemos entrar, porque no nos dejan, no nos permiten entrar a muchos lugares. Primero porque no tengo así como tantas palancas, por decirlo, ¿no? Ok, Y segunda, porque han estado investigadores antes de nosotros y nos dicen, no, me dejaron un desmadre, no te puedo dejar pasar, porque incluso en lugares históricos que les han roto las paredes o han tirado molduras o que se suben a la pared o yo no sé, y que dejan hasta pintura, o sea, ujú, de los cosas así. rituales que hacen. Ajá, y cosas así. Entonces, me dice, no, no te vamos a dar así como un permiso para esto. ¿Concretamente buscas lugares abandonados? Ujú. Sí, sí, Ok, sí. O lugares vamos mucho a lugares históricos, mucho, ok, mucho. Y dentro de todo esto nos dejaron entrar a un pueblo abandonado que era un pueblo minero en Guanajuato. ok, Es que usaban un método que se llamaba método de sangre para extraer el metal ok. y consistía en dejar las piedras como en una especie de rodeo, un círculo. ¿Un círculo de Ajá, piedras? sí. Y en medio las piedras, Ah, ajá. ok, ya, ya. Las piedras con los metales adheridos y pasaban por encima de las mulas, rompían las piedras y por medio de los químicos se separaban los metales. Y luego lo llevaban a un sistema como de arrastre por medio del agua y se iban quedando los metales de acuerdo a su peso. Y Ok. entonces aquí lo que sucedía es que eran muy fuertes estos químicos y levantaban la piel de los pies y a las mulas les levantaban también los cascos. ¿Y luego qué sucede cuando tú vas a este lugar con que te encuentras? La historia que aquí más me impactó es la de una niña. Haz de cuenta que ellos también tenían unos hornos por donde también se separaba el metal. Entonces, cuando se sospechaba que los mineros extraían oro de las minas, bueno, ellos subían y les hacían de todo. Les exploraban la boca, les pegaban en el diafragma para que escupieran en caso de que se hubieran agarrado algo y metían dedos en cavidades, ¿no? Para ver qué traían. Ya cuando no traían nada, pues los dejaban salir. Entonces el papá de esta niña lo empiezan a agarrar así, lo empiezan a golpear porque piensan que él trae algo escondido. Ok. Y a modo de tortura, también la familia la llevaba. Ella y su mamá las dejaron en los hornos, les ponían las manos en el horno caliente y era una forma de tortura. Aparte de que la niña relata que las empiezan a golpear y dice, ya no me acuerdo de nada después de eso. Entonces ella cuando se presenta tiene sus manitas así y me dice, yo quiero regresarme con mis abuelos, porque ella vivía con sus abuelitos en el pueblo. Quiero regresarme con mis abuelos y yo te voy a dar todo esto, pero quiero que me lleves con ellos. Y abre las manos y son un montón de pepitas de oro. Ok. Y me dice, mi papá me decía que esto nos iba a llevar a la ciudad y me ponía a mí a guardarlas. O sea, eso está enterrado. Y dice, pero ya no lo quiero cuidar, estoy cansada. No quiero cuidarlo, quiero ir con mis abuelos. Llevas cientos de años o muchos años cuidándolo. Ok. Esto es interesante porque es un guardián de un tesoro que no es sacrificado por el tesoro. O sea, antes había un ritual en el que enterraban el oro, se derramaba la sangre y luego se metía el cuerpo ahí y son los muertos que cuidan el oro, ¿no? Claro, sí. Ella no, ella se queda su alma porque su papá le dijo que cuidara eso en vida. Entonces trasciende y se queda cuidándolo en muerte también. Y me dice, es que yo no lo quiero, te lo doy, pero llévame con mis abuelos. Ok. Y ya la llevamos al pueblo, se pegó a nosotros, se fue conmigo y la dejamos en el pueblo.
Yo no sé ese dinero, esas pepitas exactamente dónde están, porque ella las trae en su mano. Pero dije, bueno, pues es lo de menos, ¿no? O sea, de aquí a que lo encuentro es una extensión enorme de tierra. Y ya, fuimos y ya yo siento cuando están conmigo porque siento las manos así, y me duelen los huesos, como si te agarran así. Y dije, bueno, aquí estás, ya, quédate aquí. Y ya, pues, normal, ¿no? Se va. Pero este relato también lo tengo en la última investigación, y también hay muchas psicofonías donde me dicen, está por la flecha enhuecida, está en el terreno de tal, está aquí. Muchas, porque hay muchos entierros ahí, muchas cosas. Nunca hemos sacado algo, porque te digo, vamos sin permiso. Entonces me pongo a escarbar y me llevan a la cárcel. Sí, claro. Nunca hemos sacado nada, pero hay muchas historias así en donde se trata más de ayudar. Okay. Yo, así en lo personal, más de ayudar. Si necesitas luz, bueno, vámonos. Si es lo que quieres, bueno, yo te llevo. Pero a veces te ha tocado como ir por la calle y que te llame algo. Cuando estábamos en La Piedad, vivíamos en un lugar que se llama Ciudad del Sol, es una colonia. Ajá. En la parte de atrás está una universidad, y ahí hace muchos años una chica se quitó la vida colgándose de un árbol. Ajá. Y yo cada vez que pasábamos, porque hay una carretera que pasa por ahí, una calle, cada vez que pasábamos por ahí, a mí me tocaba ver de repente a ella. ¿Pero la veías veías la escena donde ella estaba colgada no. ¿O cómo sabías que era un ente y no una persona de verdad? Yo la veía caminando, pero yo cuando me daba cuenta de que era muerto, porque se mete al árbol, okay. Es que se mete al árbol. Al principio sí me confundía, porque la veía de lejos y parecía una persona caminando y que daba la vuelta en el árbol, pero ya luego no salía. Entonces, ya de tanta repetición, dije, no, sí, es muerto. Ajá. Y yo le dije a Jesús, va a ser esa muchacha, vamos a ver si quiere luz. Entonces nos fuimos y esto quedó documentado para TikTok. Okay. Fuimos y llegamos a ese lugar y yo le digo, ¿quieres luz? ¿Eres tú la persona que se quitó la vida aquí? Y me dice, sí. Y le dije, ¿quieres luz? Y me dijo que no quería. No quería, ella está enojada. Y nos mandó, pues, bien lejos. Y entonces, en eso sale una voz que dice, yo sí quiero luz. Y le digo, ¿quién eres? Soy Luis. Y le dije, Luis, te voy a dejar una ofrenda en mi casa para que vayas. Y me dice, no, tráemela aquí. Y yo, mira, ¿algo más? Le dije, está bien. Le dije, bueno, te la traigo. Y ahí quedó. La grabación dura como 2 minutos cuando mucho. Y entonces, ¿tú cómo hablas con él? Normal. Así como contigo. ¿Estás hablando y esto? Oh, wow. Y es que hay veces que yo o los escucho o los veo o se queda captado también en el Spirit Box. Ok. Entonces, depende de la energía que ellos tengan para manifestarse. Ok. A veces nomás les alcanza para decir algo. Ok. Y había muchas personas comentando, ¿dónde está Luis? Ya le diste luz, ya le llevaste luz, que somos Team Luis. Bueno, Luis tuvo club de fans. Ok. Entonces regresamos otro día a llevarle la ofrenda y le digo, ten Luis, aquí está tu ofrenda por si te quieres ir. Y había muchos más espíritus que decían, yo también quiero irme, yo también. Y ahí está la luz, ¿ves? ¿Entre ellos se pueden comunicar, se pueden sentir? ¿O? A veces sí. Ok. A veces sí. Y yo decía, ¿y dónde está Luis? Y dicen, ya se fue. Y yo, qué bueno. A quien quiera, ahí está. Se pueden ir a través del portalito que está ahí abierto. Y así quedó. Después, ese video también se hizo viral porque mucha gente, qué bueno que se fue Luis. O sea, empatizaron un montón con esa alma que necesitaba ayuda. Y entre los comentarios está una señora que dice, Luis es mi esposo. Y así. Entonces ella me escribe, le dije, a ver, escríbeme. Y me escribió a WhatsApp y me dice, es que a mi esposo le quitaron la vida, en el crimen organizado le quitó la vida por ahí. Y es su voz. Escuchó la voz. ¡Guau! Y ella está en Estados Unidos. Sí, me dice su voz, por eso lo conocí. No. Me dijo, te doy las gracias porque le ayudaste a irse. Qué impresión. Te lo juro, hermano, que hasta me dio ganas de llorar. Wow. Nosotros también lloré con Luis porque él sí se quería ir. No encontraba la forma. ¿Cómo te llamas? ¿Quieres luz? ¿Quieres irte a descansar?
Hola. ¿Luis? ¿Luis? Ah, ya te traje tu ofrenda, ¿ya la viste? Un humito, de nada, con mucho gusto. El humito sagrado los va a ayudar. Entonces por eso es que yo me acerco a las almas y las oigo. Hay veces, mira, por ejemplo, desde el día de San Juan hasta el Día de Muertos, hay veces que yo no duermo porque trabajo de día y de noche. De noche escucho muertos y de día les ayudo a los vivos que llegan conmigo. Qué limpias, qué lecturas, qué abre caminos, cosas así, ¿no? Mi trabajo. Y de noche, oye, ayúdame, necesito esto, así. ¿Sí es cierto que en el Día de Muertos realmente sí vuelven muchos? Sí, tenemos también videos documentados de cuando vamos al panteón en Pátzcuaro, cuando entramos a los exconventos y así. Hay muchas historias, ellos hablan con nosotros. O sea, sí es algo que sí se manifiesta. Sí. ¿Algo más? Mi mamá falleció. Ajá. Y antes de fallecer, él siempre me dijo, llévame al mar. Bueno, mi mamá aparecía en todas las psicofonías que hicimos ese año porque yo tardé un año en llevarla al mar. ¿Qué te decía? Llévame al mar. Llévame al Cuida mar. a tu hermano. Ponte a trabajar, le decía a mi hermano, ponte a trabajar. Sí siguen con la misma actitud, Sí. en teoría, en el otro plano. Y hasta su tono de voz, o sea, era ella. La escuchan mis hermanos, mi papá, esa es tu mamá. Oye, y te lo pregunto de esta manera. ¿Qué siente una persona cuando está hablando con su mamá? Yo tengo muchas psicofonías que no he sacado porque me dice muchas cosas muy personales mi mamá. Claro. Y es que son sentimientos encontrados, ¿me explico? Sí. No es una felicidad completa porque esa felicidad tiene un poco de tristeza, pero tampoco Sí. no es una tristeza completa porque esa tristeza tiene un poco de felicidad, porque yo sé que ella está ahí y yo sé que ella, aunque ahorita ya no esté apareciendo tanto en mis psicofonías, y yo sé que ella está conmigo, la sueño, la veo, entonces sé que de alguna forma está, aunque no esté de manera física. Y pues sí resulta chocante, ¿no? Porque a mí me gustaría, hola mamá, ¿cómo estás? En WhatsApp Claro. y todo, ¿no? Como antes, pero pues ya no es así. Pero evidentemente creo que te da una tranquilidad de saber que Ella está. ahí está. Uh-huh. ¿Qué le puedes decir como un mensaje final, digámoslo así, a todas aquellas personas que no encuentran la paz y la tranquilidad porque perdieron a un ser querido? ¿Dónde están? ¿O dónde está? Porque murió tal vez por una enfermedad o murió en pandemia. ¿Qué les puedes decir? Que deben seguir su camino, tanto vivos como muertos. Porque un día todos nos vamos a volver a ver. Un día va a llegar, o sea, ellos van a venir por ti. Yo estoy segura de que por mí va a venir mi mamá y mi hijo. Estoy segurísima. Ellos están. Si tú te clavas mucho en algo que no puedes resolver, como es la muerte, entonces vas a perder mucho de la vida y mucho del presente. Mi culto hacia la Santa Muerte viene de aquí. La muerte te ubica en el presente, porque te confronta con la humanidad. Por eso le tiene miedo a la gente, porque te confronta con tus límites. No importa lo que hagas, no importa qué tanto poder tengas, va a venir por ti. Entonces es el miedo a lo desconocido y a la transición, ¿no? Y por eso es que de repente se sataniza. Pero si le pones atención al culto o a esta onda de el confrontar y el entender la muerte, te coloca en el aquí y en el ahora. Porque estás con las personas que amas ahorita, hoy, aquí. No sabes cuánto tiempo dura esto. Entonces, en realidad es más un culto al hoy. Voy a abrazar a mi mamá, voy a abrazar a mis hermanos, les voy a decir cuánto los amo, voy a resolver situaciones que me están distanciando de la gente que amo. Es como, no sé, yo siento que la muerte de todos los dioses es la que más se identifica con el humano, porque te da un chingo de oportunidades de resolver tus propios asuntos aquí en la vida. Muchas gracias por ese mensaje. Esta luz, digámoslo así, cuando tú le ofreces luz a estas personas, ¿qué significa la luz para ellos? Puede ser desde una veladora así literal, que necesiten una guía,
o puede ser una oración, puede ser así que en el sueño, durante un viaje astral, los lleves y los dejes en un lugar. Tiene muchos significados. Depende de lo que necesite exactamente un ser. Ok. Ujú. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los lugares donde, por ejemplo, te platicaba yo hace rato, Ujú. tuvimos una gran invitada, Mika, que también se dedica al tema de la evidencia, y me dice, ¿sabes qué? Hay alguien parado aquí detrás tuyo, ¿no? Ujú. Y yo le comentaba, no, pues sí, un día antes yo estaba ahí exactamente, porque si te das cuenta no hay un comedor aquí. Entonces yo me sentaba aquí, ponía mi teléfono ahí y me pongo a comer tirado en el piso ahí. Pero veía a alguien ahí parado en la puerta. O sea, no es que lo veía, pero volteaba y sentía que algo se ocultaba así. Pero nunca vi. Entonces yo pensaba que era como más como la pestaña o el reflejo, nada más. Pero ella me dijo esto. Y luego me dijo, ponle una veladora. Y ya como a los 3 días, le compré la veladora y todo. Bueno, Eli le fue a comprar la veladora. Y se la pusimos. Y se consumió muy rápido, muy rápido. No sé exactamente el tiempo en el que una veladora se consume porque nunca había puesto una. Ujú. Pero recuerdo que eso duró menos de 24 horas. No sé si sea mucho o poco Ujú. tiempo para esto, pero tú me comentabas algo acerca de eso, ¿no? Sí, necesitaba la luz. Es que luego así llegan, necesitan luz, necesitan que tú les ayudes. Y hay mucha gente, o por cultura general, es el no, vete a la, o vete a esto, o sea, les echan la viga y le empiezan a decir groserías y pues se va todo agüitado el muerto, no a buscar a alguien más. Pero cuando tú ves que ellos están ahí y le echan la mano, bueno, pues le van agradecidos. Te ayudan, luego te echan la mano en otras cosas. Ok. ¿Estos mismos también pueden ser malos? Sí, sí, ese es el riesgo. Por eso yo no les recomiendo mucho tener veladoras porque atraes tanto bueno como malo. Si lo haces por un tiempo prolongado, esa energía se adhiere tanto al lugar como a ti. Porque es, por ejemplo, que dicen, bueno, en este lugar hay luz, hay oración, hay esto, vamos. Y van muchos que necesitan salir, que necesitan oración, que necesitan que tú les ayudes, que los escuches. A veces nada más es de que los escuches. Ok. Hay seres o entidades negativas o regresivas que también se pueden adherir a un lugar, porque ellos se alimentan tanto de la energía de los muertos como de la de los vivos. ¿Qué significa que se adhieran a un lugar? ¿Qué puede pasar cuando un muerto, en teoría malo, se adhiere a un espacio? Pues empiezas a caer en vicios, empiezan a cerrarse tus caminos, empiezas literal como a escuchar voces, tener sueños en donde te sientes agredido, que te persiguen, o sea, es una tortura porque empiezan a trastornarte. Fíjate que a mí siempre me han dicho que vaya con un brujo que me haga una limpia, pero yo nunca he querido ir porque me sugestiono muy rápido. Entonces, si me dicen algo, sé que yo lo voy a elevar a la 10ª potencia y eso me da un poco de miedo de lo que yo pueda hacer con esa información. Pero sí me da mucho de que tengo 3, 4 años soñando pesadillas fuertes siempre. Antes tenía sueños bonitos, ahora me acuesto y ya sé que voy a tener pesadillas. Entonces, de repente no sé si me pongo a pensar un poco de qué es lo que está sucediendo. Yo no creo que alguien me haga brujería, pero no lo sé, no. Algo ahí es de traer. Es que sí, la energía psíquica hay que aprender a canalizarla porque si no, se va. Por ejemplo, muchos fenómenos de poltergeist es más energía psíquica derramada de las personas que viven ahí que en realidad un fenómeno paranormal o provocado por seres de otra dimensión, ¿no? Y es que lo interesante es que en este caso de poltergeist y todo este tipo de cosas, o sea, es que no es tan alejado de lo que es realmente el mundo. A lo que me refiero es que no es un fenómeno totalmente, ¿cómo quisiera decirlo? Que deja abierta la posibilidad si existe o no existe. Y es que creo que hay aparatos, hay ciertas cosas, hay científicos que estudian ese tipo de cuestiones porque evidentemente existe cierto tipo de energía. Entonces, yo veía, en este caso los poltergeist, veía unos videos donde las cosas se mueven y se avientan cosas, se abren puertas. Y eso es bien interesante. Y sucede mucho también en hospitales, este tipo de fenómenos, Sí, ¿no? mucho. Oye, y algo que me llamó mucho la atención hace ratito es que me dices, pues mira, yo tengo este aparato que es capaz de captar voces, que están en ciertas frecuencias,
¿Qué otro tipo de aparatos existen para medir frecuencias, para ver cosas? No sé. ¿Qué, como ignorantes en el tema, qué existe? Es que siempre ha ido de la mano el tema de la tecnología. Por ejemplo, al principio cuando se inventó la televisión, también por medio del ruido blanco se manifiestan seres. De hecho, la película esta, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, donde la niña ve las cosas en la tele. Y está muy documentado en el cine todos estos temas. Últimamente la película que salió, la de Teléfono Negro, Ajá. en donde es el niño y que se comunican con él los espíritus por medio de un teléfono, eso también pasa. Ha habido llamadas así, a mí me pasó, yo he tenido ese tipo de llamadas. Okay. Y también últimamente por medio de la tecnología del Kinect, del Xbox. Ah, sí, sí, sí. Ese tipo de cámaras o ese tipo de rayos se utilizan. El Kinect es, para los que no sepan, es como un accesorio que viene con el Xbox, que es como una cámara que es capaz de identificar los cuerpos para que tú puedas bailar y esa información se comunica al videojuego y entonces tu avatar está bailando. ¿Qué ha pasado? Se traduce. Detecta personas o cosas y las traduce a la pantalla. Sí. Oh, wow. Y se ven pues, los muñequitos, ¿no? O sea, ese tipo de tecnologías se utilizan. Te voy a contar una historia que a mí me la contó la doctora Blanca Patlanis. Ella es odontóloga forense y se encarga de identificar cuerpos en el CEMEFO, ¿no? Y ella me contaba una historia que era de que llega una mamá a buscar a su hija al CEMEFO. Porque no sabía nada de ella y lo único que tenía registrado era una llamada telefónica que le preocupó de alguna u otra manera porque decía, hola mamá, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Dice que esta niña tocaba el violín y escuchaba como el violín de fondo, como si estuviese ensayando. Nada más quería decirte que yo estoy muy bien, que no te preocupes por mí. Y le pregunta a la doctora, oye, pues ¿cuándo recibí esta llamada? No, pues lo recibí en tal fecha. Dice, ah, caray. Porque cuando le hace la descripción de la niña, resulta que la niña sí estaba en el servicio médico forense, pero ya estaba desde tiempo antes de que recibiera la llamada. Entonces la señora recibió la llamada después de que su hija llegara al CEMEFO. Sí. Y le dice, es que doctora, mire, o sea, aquí está su número, aquí está el registro de la llamada. Y la doctora dice, efectivamente, yo vi que era el número de su hija y que sí estaba registrado, que ya había marcado. Entonces es bien interesante, pero tú tienes una historia también por ahí. Me pasó algo parecido, sí, súper lo creo. ¿Qué fue? No, le damos. Algo muertito anda. Tal vez si quiere comunicarse. ¿Así sucede cuando alguien se quiere comunicar? Sí. Ok. Sí. Vale. Sí, hacen ruidos, luego se oyen como frecuencias así en el oído. Son señales pues también de clariaudiencia en donde ellos tratan de comunicarse contigo. En sueños también los ves, por el rabillo del ojo. Ahí. Ok. Sí, pero se comunican así como para decir, aquí estoy. Ok, vale. Bueno, ahora sí puedes proceder con tu historia. Fue inesperado. Sí, bastante, sí, porque no vi nada que cayera tal cual. Ajá. Esto me pasó la primera vez que nos fuimos a vivir a León. Yo dejé de tener comunicación con mucha gente de ahí, de La Piedad. Y me fui a León, iba y venía, no tan seguido. Un día fui a ver a mi mamá y me habló una amiga. Oye, vamos a vernos, que no sé qué. Yo, va. Y nos quedamos a ver en una cafetería. Yo llegué antes a ese lugar y yo estaba, pues ahí viendo, chismoseando, ¿no? Entonces, recibo una llamada y es otra amiga que hace mucho tiempo no veía. De hecho, no era amiga mía, sino amiga como lejana, como conocidas, pero teníamos el número. Entonces yo lo veo y digo, ay, pues qué raro, a lo mejor sabe que ando acá. Y ya le contesto, hola, ¿cómo estás? Hola, amiga, ¿cómo estás? Le dije, ¿qué pasó? Porque ella era muy raro que me hablara, ¿no? Y yo, ¿qué pasó? Me dice, mira, no tengo mucho tiempo, pero nada más quiero que le digas a mi mamá que el pasaporte del niño está en mi saco negro. Y yo, claro que sí, oye, pero ¿cómo andas? ¿Qué? No, todo bien, yo estoy bien. Y se oía muy lejos y se oía como con estática. Y yo, es que no te oigo, no te entiendo. Y ya, me dice, no, yo estoy bien.
Y me dice, luego platicamos. Y yo, bueno, ok. Le colgué y me quedé pensando, bueno, pues no es la forma como más amable de pedir un favor, ¿no? ¿Qué onda? Pero bueno, así lo dejé. Llegó mi amiga y estuvimos platicando y me dice, oye, yo esperaba verte hace como 2 meses. Y yo, ay, ¿por qué? En el funeral de fulanita. Y yo, ¿cómo que en su funeral? Sí, en su funeral. Y yo, ¿qué le pasó? Falleció en un accidente. Y yo así, no manches. Me dije, no, ¿en serio? Me dice, sí. Y dije, me acaba de hablar. Y le dije, y me dice, ay, ¿cómo crees? Pues en esa época así como que tampoco, yo no decía que veía cosas así, porque yo toda mi niñez... Tiendes a guardarlo también, te Ajá, lo quedas sí, mucho, ¿no? sí. Sí, eso he entendido mucho. Porque yo iba en un colegio de monjas desde muy chiquita y ella siempre, o sea, estas cosas no existen, no, son del diablo. Sí, claro. Y entonces yo prefería reservarme las cosas. Y me decía, ay, no, ¿cómo crees, mi amiga? Y yo, ok. Y pues ya no comenté nada. Terminamos ahí la reunión y dije, voy a ir a ver a la mamá de esta niña porque algo quiere. Entonces fui y abrió la señora y me dice, hola, ¿cómo está? Digo, señora, ¿cómo está? Y dije, no sé ni cómo decirle, pero pues ahí va. Me dijo su hija que el pasaporte del niño está en su saco negro. Y se me queda viendo. Y así un ratito de silencio, yo, ay, güey, ¿qué onda? ¿Qué? Y me dice, sí te mandó ella. Ya se sabes, estamos en medio de un juicio y yo tengo fecha límite la semana que sigue para presentar ese documento. Y no lo he encontrado en ningún lado. No lo he encontrado. Pero me dice, y es que ese saco ni siquiera está aquí. Me dice, gracias, porque es algo que necesito para un proceso judicial. Y yo así, ok. Y ya, me dice muchas gracias y me fui. Se comunican por medio de la tecnología. Hay muchas personas que no lo creen o que hacen menos o que te dicen, ay, eso que no. Pero sí existe. Ok. Y dentro de este tema de los lugares que has visitado y te logras encontrar con un espíritu, ¿ves algo? Sí, ahorita pasó alguien, pero no te preocupes, ahorita ya me lo llevo. Sí, no. Yo no sé si sea sugestión, pero hace ratito sentía. O sea, no es como que siento la presencia de alguien, pero sí siento que se mueve la textura como de la pared. Ujú. No sé si eso. Sí. Entonces, era como que estaba yo así como. De repente, pues ese tipo de cosas. Vale. Cuando tú vas a un lugar y te encuentras con un alma que en teoría no es buena, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que pasa? No, yo tomo distancia. La verdad, la verdad. Esto me ha pasado muchas veces y es que no son tanto muertos, sino que son como especie de bajos astrales, lo que se le conoce como demonios, Demonios. pero de muy baja monta y son muy agresivos. Usualmente son personas que han tenido una vida violenta y que han perdido la vida también de manera violenta. Entonces se quedan en esta inercia y te consumen muchísimo. Entonces yo mejor detecto ese tipo de entidades y hasta les he dicho, no vamos a entrar, aquí no vamos a entrar. O que me doy la media vuelta. Esto nos pasó en una casa que fuimos a San Luis Potosí. Ahí hay entidades muy, muy regresivas que de hecho ya tienen aprisionados a muchas de las personas que viven ahí porque son indigentes. Y hay muchos que ya no están conectando con la realidad porque están consumidos por este tipo de entidades. Y se ve bien clarito encima de ellos, así muy oscuro. Y cuando esto sucede, yo prefiero mejor decirles, no, vámonos, no podemos ayudar aquí. No todos quieren ayuda, muchos quieren venganza y no se les puede ayudar en eso. ¿Has sido atacada? Uh-huh. ¿Cómo te han atacado? Muchas veces. Pues ahorita ya es más ligero y nada más rasguños, moretones, ahorita. Pero antes, al principio, incluso eran intentos como de posesión, que querían hablar a través de mí. No me gusta hacer eso. Yo prefiero así, a ver, no, cuéntame de lejitos. No me gusta que agarren mi cuerpo. Por medio también de sueños, ataques en el astral, tortura mental, mucho.
pero antes, ya ahorita ya lo he ido trabajando y ya no es algo que me suceda tan seguido. Y pero sí fue muy difícil, fue una época muy difícil para mí. Ha sido tan fuerte todo este proceso porque yo he visto que está muy romantizado en redes sociales. Es un proceso tan fuerte que a mí casi me lleva a quitarme la vida. ¿Qué proceso, perdón? Entender o el despojar este tipo de bajos astrales. Ok. Porque luego yo era así de, ay, no, sí, vamos a entrar, y que no sé qué, yo te ayudo, y que no sé qué. Y eran entidades que no querían ayuda, sino que necesitaban agarrar energía de algún lado. Y entonces es fuerte, es un proceso bien destructivo, que se te adhiera una energía de estas. Justo hay un capítulo que hicimos con un amigo que se llama La Rana, donde él me habla también de los fenómenos paranormales, pero desde este punto de vista de decir, bueno, es que cuando una persona muere en un accidente, la energía no se queda atrapada en el mismo sitio y se comunica a través de cuestiones de metal y este tipo de cosas y se manifiestan sonidos y cosas, pero es porque es una energía que queda atrapada. De hecho, él dice que todos nosotros podemos llegar a ser un fenómeno paranormal después, dependiendo del tipo de muerte y si logramos trascender y este tipo de cosas. No sé si tú compartas esa idea. Sí, dependiendo de los arraigos que tú tengas. ¿Qué es lo que te une al mundo? Muchas veces la comida. Uy, me gusta mucho comer tal cosa, ¿no? Falleces y te quedas con la idea porque existe el cuerpo mental. Okay. Y aquí es en donde puedes haber un arraigo desde la mente. Y entonces, ¿qué hace este ser de bajo astral? Se adhiere a alguien y ese alguien empieza a tener antojos, ya sea personas que no fuman empiezan a fumar, personas que no toman empiezan a tomar, o que no te gustaba tal alimento, bueno, pues te atascas de eso. Y es porque esa energía se adhiere a ti. Y esto pasa cuando hay hoyos en el aura, cuando está muy débil tu cuerpo energético y que permite que ellos entren. Ok, vaya qué interesante es que de repente tenemos ciertas conductas que como que no se manifestaban y eso como se limpia. Hay muchas formas de limpia, incluso hasta un temazcal te ayuda. Como tal, limpias energéticas, la de huevito, esa sí, es muy, muy recurrida, pero bueno, a mí me enseñó mi maestro, nos enseñó nuestro maestro, que se debe de tener un líquido contenedor, porque si no, no contienes la energía que estás abriendo, te va a regresar. Entonces la limpia de huevito se hace, pero no la abres si no la sabes leer. O si no lo sabes contener. Es mejor tirar el huevo. O lo entierras o algo así para que lo transmute la madre tierra también. Para que esa energía se convierta en otra cosa. Ok. La limpia con cuencos tibetanos. También en Reiki, también funciona yoga, meditación. Hay muchas cosas. Ya. Hace ratito me comentaban una historia que sucedió en casa de tus abuelos, creo. Sí, ¿qué sucedió ahí? Bueno, en casa de mis abuelos, ahorita pues queda casi en el centro, ¿no? Pero en la época de la revolución, así, era las afueras, era el cerro. Ajá. Y en muchos lugares o muchas casas cerca de ahí han encontrado dinero, han encontrado lingotes incluso de oro. Y esa casa siempre ha tenido una actividad paranormal fuerte. Incluso desde antes que llegaran mis abuelos, una de las vecinas ya le contaba a mi abuelita que veían, la señora que vivía ahí salía corriendo de tanta cosa que le pasaba. Entonces mis abuelos encontraron barata esa casa, la compraron y empezaron a construir. Y ya desde en ese entonces empezaban a suceder apariciones, sonidos, oían que la caniquita clásica que se oye en el segundo piso. Mi abue también tenía como un don de clarividencia. Él les ayudaba a las ánimas del purgatorio, porque su mamá y su abuelita le enseñaron a hacer eso. Okay. Entonces también de ahí llega como esta parte, esa enseñanza, ¿no? De ayudar a las ánimas. Nomás que yo no lo hacía de una manera tan profunda porque yo tenía esta discordancia entre la enseñanza que yo estaba recibiendo por medio de una escuela católica muy limitante y que yo no cabía en eso, y el hecho de todo lo que me pasaba. Entonces como que yo me cerré y dije, bueno, porque aquí me están diciendo que esto no está bien, que me voy a ir al infierno y que esto es del diablo, y a mí me está pasando, entonces que me cierro a todas las posibilidades de ayudar. Ok.
Y ya, pues lo hacía por medio de que te prende una velita, que algo así, pero muy superficial, ¿no? No me había metido tan profundamente en este aspecto de ayudar. ¿Qué podríamos decirle a las personas que sienten en su casa una presencia, que sienten que las están viendo? Porque evidentemente se siente. Uh-huh. Tú cuando vas a un lugar, de repente, o sea, sientes que hay alguien detrás de ti que va caminando, que te están viendo. ¿Qué se podría hacer en esos casos? Es que varía muchísimo, muchísimo. Hay veces que las mismas personas son las que invitan a las entidades a entrar. Por ejemplo, cuando compras algo de segunda mano, uh-huh, que no sabes en dónde estuvo, entra contigo a tu casa, entonces esa energía tiene la bienvenida. O sea, va desde ahí, desde lo tan sencillo, que pudiera ser una mala vibra de herida, una energía así menor, que puedes quitar, por ejemplo, con sahumerios, o con vaporizaciones, o por ejemplo, agregas a tu limpiador un poquito de romero o un poquito de vinagre o sal de grano, y con eso puedes sacar las energías sencillas. Hay sahumerios, por ejemplo, de copal negro, que te ayudan también a sacar lo que no esté bien en tu casa. Y ya cuando es como un tema de brujería o algo más fuerte, ahí sí lo mejor es ir con una persona que sepa hacer destierros. Sí, okay, porque si no, todo se va a empeorar nada más. Ok. En este caso, en tu experiencia y en todo lo que llevas, ¿te ha tocado descubrir ciertos objetos que vienen con cosas adheridas? Uh-huh. ¿Qué objetos te ha tocado ver? Uy, pues osos de peluche. ¿Osos de peluche? Sí, uno que era un oso de una chica que ella lo tenía desde niña. Okay. Y creció y estaba pues con el oso. Ella fallece, bueno, le quitan la vida y le quitan la vida en el cuarto. Entonces ella queda junto al osito ese. Lo que hace la mamá pues es tirar todas esas cosas y las recogen personas que venden, ¿no? Que revenden. Uh-huh. Y nomás al oso le dieron una lavada. Pero tenía adherida toda esta energía porque estuvo presente en ese momento. Y lo que se manifestaba era una energía muy enojada, muy impotente, muy de que quería desquitarse. O sea, a ella no le importaba quién había sido, ella quería desquitarse de esto. Y pues nos tocó hacer un destierro y nos llevamos el osito. Wow. ¿Y qué es lo que sucede con qué es lo que sucede con este osito que podría llegar a generar en las personas que lo tienen en posesión? Pues enojo. Por ejemplo, esto se lo compra a su hija de 13 años. Uh-huh. Ella está atravesando por la adolescencia, ¿no? Todos los cambios psicológicos y emocionales y corporales que hay. Ahora, adhiere o agrégale una energía rabiosa, una energía enojada, una energía enfurecida, una energía que también está frustrada y que no entiende el proceso por el que está pasando. Entonces, la niña, toda violenta, toda rebelde, incluso queriéndose quitar la vida. O sea, tu actitud es así. Es como, digámoslo así, es como un campo electromagnético que cuando pasas por ahí, uh-huh, te pone de malas, digámoslo así. Uh-huh. Sí, es como estar en contacto con radiación, también te cargas. Ok, que es importante que todas esas cosas que no vemos también existen. Uh-huh. O sea, la radiación es una realidad, uh-huh, ¿no? Pero es otro tipo de energía que está por ahí presente. Vaya que es muy interesante, honestamente, te lo digo de todo corazón. Para mí ha sido bastante satisfactoria esta plática porque he descubierto y he visto el fenómeno paranormal más como un fenómeno natural que todavía no logramos comprender. Y es que el rango de visión que nosotros tenemos es muy limitado. Por ejemplo, están los rayos ultravioleta y los rayos infrarrojos. Sí. No los vemos y ahí están y los usamos, ¿verdad? Dentro de la tecnología. Entonces nuestro campo de visión es así y existe así de manifestaciones de la luz. Claro. Es como este hecho, ¿por qué los perros ladran si nadie está hablando, no? Uh-huh. Es porque los humanos tenemos, esto lo aprendí en la escuela de cine, los humanos escuchamos entre 20 Hz uh-huh, y 20,000. Pero hay un rango mucho más grande, frecuencias mucho más bajas que no logramos escuchar, que tal vez los animales sí, o frecuencias muy finitas uh-huh, que son imperceptibles para nosotros. De hecho, conforme uno va creciendo, va perdiendo este rango de frecuencia, y incluso hay pruebas en YouTube que las puedes poner, le das reproducir y regularmente los niños sí alcanzan a escuchar todas las frecuencias,
pero los humanos, ya que estamos un poquito más grandes, pues ya vamos perdiendo esa sensibilidad. Sí. Hay humanos que vienen con una capacidad mucho más en la cuestión de la visión, todo ese tipo de cosas, vaya que... Sí, entonces no es que no existan, es que no las alcanzamos a ver. Y las podemos aprender a ver. Sí. Nosotros podríamos tener, si yo quisiera tener ese don de clarividencia, ¿podría desarrollarlo? Sí, se puede. ¿Cómo? Todos tenemos la misma estructura, todos estamos ensamblados igual, todos tenemos la misma estructura energética y física. Entonces, por medio de meditación hay respiraciones especiales, hay mantras, mudras, hay un montón de prácticas que te pueden ayudar a desarrollar la clarividencia. O cualquier otro don. ¿Cuáles son los dones que se podrían llegar a desarrollar? Los más comunes, el don de la sanación por medio de las manos, el don de la evidencia por medio del tercer ojo y el don de la premonición por medio de los sueños y viajes astrales y sueños lúcidos. Es lo más sencillo de desarrollar y hay cosas más específicas que dices, ay, güey, esas ya están más complicadas. Claro. Sí, esto es muy común y seguramente todos tenemos por ahí algún amigo, algún conocido, tu mamá, no sé quién sea, que siempre que sueña algo, de repente se vuelve realidad, ¿no? Eso es bien curioso porque pues no solamente es una persona que habla acerca de eso, sino que son cientos de testimonios o miles o millones de testimonios que hablan acerca de este tipo de cuestiones. Pues no sé si hay algo, yo sé que tienes cientos de historias y a mí se me hace muy interesante, pero no sé si hay algo que gustes agregar, algo que se nos esté pasando a preguntar. No. Okay. Por el momento creo que sí, no sabría como qué más podría agregar a esto. Ok, pues ya la gente podrá preguntar, yo solo les pido como siempre lo hago y como siempre me dirijo yo hacia ustedes con todo respeto. Así que pueden preguntar, pueden dar su opinión de si creen o no creen, no hay ningún problema. Evidentemente, para la gente que comenta cosas negativas, pues yo no tengo dudas en bloquearlos ni ese tipo de cosas. Se los digo porque a mí me gusta que haya respeto, porque creo que es un programa que se dirige con respeto. Entonces, agradezco que des la oportunidad de platicar este tipo de cosas y agradecerte por la visión tan padre que tienes de combinar, no solamente decir, no, todo es paranormal, sino que hablamos de frecuencias, hablamos de cosas y eso para mí lo vuelve mucho más interesante porque hay un sustento detrás, ¿no? Y pues bueno, no sé si gustes despedirte o agregar algo. Bueno, pues nada más agradecer la oportunidad. Muchas gracias por esto. Y pues nada, si alguien quiere profundizar en todos estos temas, tengo cursos, talleres, está el canal, no sé, pueden ahí buscarme. Ok, ¿podrías dejarme todas como tus redes sociales? Digo, todo eso queda en la descripción, pero los vamos a poner por aquí para que tú las menciones. En TikTok es en donde estoy más activa. Tengo un canal que se llama Voces entre las tumbas y es dedicado únicamente a todo lo que yo he escuchado, a todas las almas que se me han acercado, las historias que he percibido y las exploraciones a donde vamos. Y está el otro canal que es Bruja Cósmica, en donde estoy hablando más... ¿Eso es en YouTube, Bruja Cósmica? En TikTok. No, en TikTok. Ah, ok. En TikTok y Facebook e Instagram, como Bruja Cósmica, y ahí es en donde estoy hablando más de temas como de brujería, energéticos, manifestaciones, todo eso. Perfecto, entonces vamos a poner las redes sociales por ahí y pues muchísimas gracias, de verdad para mí fue una gran experiencia platicar contigo y te lo digo de todo corazón. Gracias. Y pues bueno, a ustedes amigos, agradecerles una vez más por quedarse a ver un capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema y nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego. Listo. ¿Mande? Sí. Algo...